Cuando decimos o señalamos el término enfermedades cerebrovasculares, o sea, sí, cerebrovasculares, Cerebrovascular, sí, sí. como que hace uno una asociación ahí a lo mejor un poquito indebida, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿qué medicina tomo, no? Si es una enfermedad. ¿Tiene cura? ¿Es mortal? ¿Qué pasa con una enfermedad cerebrovascular? Bueno, aquí lo más importante con una enfermedad cerebrovascular es la prevención. Todo paciente con alta presión que no lleva un control, es muy probable que finalmente o afecte su riñón, afecte el corazón o el cerebro, en el caso de una enfermedad cerebrovascular. Paciente diabético que lleva un mal control, a largo plazo pues va a lastimar, decíamos, todos los vasos cerebrales y puede ocasionarle una enfermedad cerebrovascular. Una enfermedad cerebrovascular no necesariamente es mortal, puede llegar a ser mortal. La mayoría de los casos no es mortal, pero en la mayoría de los casos hay secuelas, secuelas neurológicas. ¿Qué tipo de secuelas, doctor? Depende del territorio, del vaso que se haya afectado, del área cerebral que se afectó. El paciente puede quedar con debilidad de la mitad del cuerpo, con dificultad para el lenguaje, para el habla, o incluso puede quedar con una incapacidad de normalmente lo que había aprendido no poderlo hacer. Es, por ejemplo, un carpintero olvida su trabajo, un médico olvida cuál era su actividad. Ahora, para más o menos tratar de entender Sí. todo esto, una enfermedad cerebrovascular se manifiesta a través de una isquemia cerebral. Una enfermedad cerebrovascular, vamos a hablar isquémica o hemorrágica, finalmente, esos dos grupos, finalmente, la lesión fue dada porque hubo falta de aporte de nutrientes al cerebro. Esto se llama isquemia, ¿verdad? Tanto una como otra, el mecanismo final se refiere a que el cerebro no recibió su aporte de nutrientes, su aporte de oxígeno, ¿verdad? Entonces son una serie de factores alrededor Claro, de estas enfermedades sí, o de la manifestación de la isquemia que concluyen en eso precisamente, ¿no? terminan en eso, sí. Bien, vamos a ver este testimonio y seguiremos Sí. hablando precisamente sobre las enfermedades cerebrovasculares. Yo les pregunté que por qué se le había hecho, me dijeron que había sido por que dentro de 10 niños a 4 a 5 se les hace eso por el catéter central que va directo al corazón. Entonces, pues sí te quedas así como que yo la metí por algo, pero aquí. Pero no, me dijeron que es algo, tampoco no es muy riesgoso para la niña. Pues con fe, con gente que me apoya, aquí en el mismo hospital. Las enfermeras tienen un trato muy ameno con uno, los doctores igual. Aquí te bañas, aquí comes, aquí duermes. Y una semana y días. Haciendo análisis porque creían que había sido una infección del estómago que se le fue a la sangre. Le hicieron y vieron que no era del estómago. También de los riñones creyeron, o sea, de los órganos que podía ser posible que la infeccióncita se le fuera a la sangre. Lo que más se les hizo más lógico y para comprender el cuadro tan grande que se le hizo a la niña fue que fue una bacteria que estaba en el aire. Como la niña estaba chiquita, pues tiene ahorita 3 meses. Pero cuando le pasó esto apenas iba a cumplir los 2 meses. Le faltaba una semanita para cumplir sus 2 meses. Como son bebecitos, como son tienen sus defensas bajitas y todo eso, dicen que hay una bacteria que cuando los niños están así chiquitos, con sus defensas que apenas van empezando, que pudo haber sido eso, que la niña la respiró y fue lo que le hizo el cuadro tan grande, porque de sus órganos y de eso la niña estaba bien. La pudo haber agarrado en la calle, pues está en el aire. O sea. Bien, hace unos instantes preguntábamos a nuestro invitado si las enfermedades cerebrovasculares son curables, mortales, tratables. ¿De qué depende, no? Pueden llegar a ser mortales, Sí, nos explicaba, pero ¿de sí. qué depende para que lleguen a ser mortales? ¿De qué depende para que lleguen a ser tratables, etcétera? Sí, depende sobre todo de la severidad
vamos a decir, de la lesión de los vasos, de la lesión cerebral. Pero aquí cabe una situación importante mencionarla, que es importante la atención temprana, ¿verdad? Hablaremos de la hemorragia cerebral, ¿verdad? Comúnmente conocida como un derrame cerebral, que también está dentro de las enfermedades cerebrovasculares. Sí. Hay pacientes que por su elevación, por su alta presión, se rompe uno de los vasos cerebrales y provoca una hemorragia, ¿verdad? Esta hemorragia muchas veces es tan grande que altera, que los pacientes pueden entrar en coma. Entonces, un paciente que tiene una atención oportuna, es diferente las secuelas que pueda tener o incluso la curación, ¿verdad? Dependiendo pues de la severidad y de la atención, Y de la de la atención. prontitud. Ahora, normalmente pues, la atención, la prontitud en la atención, pues depende de muchísimos factores, ¿no? Claro. Primero, alguien que tiene poca precaución o poca prevención del asunto, pues difícilmente tendrá una atención oportuna, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que atender muchísimo es el asunto del conocimiento del problema y de la prevención, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría que habláramos un poquito de los tratamientos, es decir, Ok. cuando alguien ya tuvo una enfermedad cerebrovascular o una isquemia, quedan algunas secuelas sobre qué tratamientos hay. Claro. Bueno, el tratamiento principal, sobre todo para tanto una para otra hemorragia o una oclusión de un vaso, una isquemia, es importante que no se vuelva a repetir otro, Claro. ¿verdad? Y esto lo logramos con tratamiento preventivo. Hay fármacos que sirven para mejorar la fluidez de la sangre, control de la presión, control de su diabetes, cambio de hábitos. El tabaquismo, por ejemplo, es un factor de riesgo importantísimo en la enfermedad cerebrovascular. Y otro aspecto trascendental en la recuperación de un paciente es la rehabilitación, ¿verdad? Rehabilitación puede ser rehabilitación física, motriz, rehabilitación funciones mentales. Sí, ¿Verdad? doctor, perdón que lo interrumpa, pero me ha tocado la oportunidad de charlar con muchos doctores en relación a los diferentes problemas de salud pues, de nuestro país, de nosotros, y en todos los casos he escuchado mucho más repetitivo los problemas del tabaquismo. Todas las Sí. consecuencias, está como que involucrado en casi todos los problemas de salud del tabaco, el consumo del tabaco. Me felicito por haber dejado de fumar. Vamos a este espacio comercial y continuamos.